Días, amigos de Informa Radio y también de Unidad Hispanista. Formamos una gran familia, ambos sistemas, el conglomerado de radio y televisión del Gran Negre, con Javier García Isaac, de director de este informativo, de esta radio, y en este programa que es de reflexiones de este señor que les habla, que es Ernesto Ladrón de Guevara, humilde servidor de ustedes. Hoy vamos a tratar un tema, bueno, pues a ustedes no sé qué les parecerá, puede parecer baladí, pero tiene su miga, ¿eh? Este señor nuevo ministro de Cultura, Urtasun, quiere sacar las obras del Museo del Prado y distribuirlas por las comunidades autónomas. Es decir, va a hacer una especie, según sus palabras, de descentralización, es decir, por una parte, a mí me parece una desvirtuación de lo que es un museo, porque, bueno, pues es como si cogiéramos el Louvre y cada sala o cada parte de una sala o de dos o de todas las salas las distribuyéramos por no sé, por Niza, por Brest, por Burdeos, en fin. Y diríamos, bueno, ¿para qué queremos un museo central? Vamos a descomponerlo en trozos y lo vamos partiendo y dando regalitos por aquí y por allá, ¿no? Algo así como lo que se hizo con el archivo de Salamanca, que para los estudiantes era un lugar donde sabías que si querías estudiar, por ejemplo, la República o la Guerra Civil, pues ahí estaba todo contenido y no tenías que ir de museo en museo, de archivo en archivo, en este caso de archivo en archivo, ¿no? Tienes todo concentrado y fácilmente, siguiendo el directorio, pues vas cogiendo legajos, cajas y vas buscando lo que quieres encontrar, las fuentes que quieres buscar. Y por tanto, pues te permite trabajar un campo del conocimiento, pues por ejemplo, que es el de la Guerra Civil. Pero a Zapatero se le ocurrió la felicidad de descomponerlo y enviar una parte significativa a Cataluña. Qué casualidad, ¿no? Un museo que trata de la Guerra Civil, que trata de la República, descomponerlo, partirlo en trozos y enviarlo un trozo de muchos legajos, muchas cajas, a Cataluña. Y yo me hago una pregunta. ¿Qué ha pasado con esas cajas? ¿Cómo puedo encontrar yo documentos que estaban en esas cajas en el archivo de Salamanca y buscar lo que se encontraba ahí y localizar esa fuente para nutrir una investigación o darle pues categoría de ciencia a una parte de la historia que yo quiera elaborar y escribir un libro, por ejemplo? Pues no puedo. ¿Cómo encuentro esos archivos? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos fondos? Pues algo así lo que quiere este señor, que es la mano derecha de la vicepresidente Yolanda Díaz, que quiere, bueno, pues este señor, que es comunista, pues quiere, como ese fervor de la izquierda exaltada, romper la unidad de un museo y partirlo y regalar por aquí y por allá cuadros y tal, y yo qué sé qué puede pasar con esos cuadros en el camino, lo desconozco. A mí me parece preocupante. Voy a darles una información previa antes de darle acceso al invitado de hoy, que es un profesor de bachillerato, que es Juan Manuel Vázquez, que ahora les presentaré en persona, pero antes quiero darles estos datos. Son datos estadísticos. Hay 7.000 cuadros en total en el Museo del Prado, de los cuales 3.500 actúan o están fuera del propio museo, distribuidos en Madrid, la mayor parte no, en proporción sí, la mayor parte, y luego en las demás comunidades. Y 7% de los cuadros están en el extranjero. Por ejemplo, si van a Londres, yo les aconsejo ver el Museo del Duque Wellington. Ese museo tiene 100 obras del Museo del Prado
de cuando entró en la guerra de independencia nuestra, de España, y pues de regalo se cogió 100 cuadros y se los llevó, de autorregalo, por decirlo así. 100 cuadros en el museo, en este museo, y cuadros muy valiosos, por cierto. Luego le dijo el duque Wellington a Fernando VII, oye, ¿quieres que te devuelva los cuadros? Y Fernando dice, no, quédatelos, hombre, no pasa nada, quédatelos. Un regalito, nada menos que 100 cuadros. Vale, pues muy bonito, ¿no? Algo parecido podemos hablar hoy. Bueno, y aquí tenemos a nuestro amigo de hoy y amigo mío, Juan Manuel Vázquez. Buenos días, Juan Buenos Manuel. días. Buenos días. Y quería comentar contigo, tú además como profesor de Historia de España, no tanto el tema de la obra artística, de la estética de los cuadros, del valor que tienen esos cuadros económicos, sino el testimonio de esos cuadros de la historia, ¿no? Cómo esos cuadros, si los rompes, estás rompiendo la historia. Y tú como profesor, que sabes muy bien cómo se está trabajando aquí en el País Vasco en estas cosas, desde el gobierno vasco, sabe lo que está pasando, ¿no? De la descomposición en el currículo educativo, del bachillerato sobre todo, bueno, que ya han quitado la edad moderna y los han pasado directamente desde la antigua, bueno, de la Edad Media, mejor dicho, ni tan siquiera diría yo, pero bueno, siendo benévolos, nos han quitado una parte fundamental de la historia sin la cual no podemos conocer la historia del presente. Bueno, pero vamos, estoy hablándolo yo solo. Di lo que te parezca a ti, por favor. No sé. Ahora que estabas comentando lo del País Vasco también, me he acordado de lo del tema del Guernica, ¿no? Sí. De que durante muchos años el nacionalismo vasco reivindicaba, incluso hay alguna pintada aún en Guernica de el Guernica Guernicará, ¿no? El Guernica Guernica, ¿no? O sea, como que era algo obvio que pertenecía a la villa de Guernica, ese cuadro, ¿no? Cosas absurdas. Por cierto, este recién ungido candidato por el obispo Arnaldo por parte de Bildu para estas próximas elecciones autonómicas, este es el listo, ¿eh? Llegó a reivindicar que, por supuesto, que como cuando el PNV estaba exigiendo al gobierno español que tenía que pedir perdón por el bombardeo de Guernica, este Pello Chandiano llegó a decir que, claro, que era evidente que una forma de pedir perdón era que el Guernica volviese a Guernica, SIC, volviese, como si hubiese estado ya en Guernica. Y este es el listo, ¿eh? Cuidado que este es el documentado. Y no sé, es una idea Es que además, siempre... Además, el Guernica, en su idea original, no tenía nada que ver con el bombardeo de Guernica. O sea, ese cuadro no tenía otro motivo, otro destino, otra motivación que la de describir un supuesto genocidio en Guernica. Bueno, supuesto digo porque también han echado una tinta rosa por encima que, vamos, que es una exageración brutal. No sé, a nadie se le ocurre que la ciudad de Breda, en Flandes, pueda reclamar ahora la rendición de Breda, de Velázquez, que se ha expuesto allí, porque les pertenece a ellos, ¿no? No sé, se me ocurre. Por ejemplo, no sé, es un disparate todo esto. O sea, esto que dice el señor Urtasun, que como separatista catalán que es, pues tiene una visión de nación aureolar, ¿no? De nación pues pura, inmaculada, que es la nación catalana, y que defiende que hay naciones. Su grupo es el grupo plurinacional. Es un grupo, él pertenece al grupo parlamentario plurinacional, pero luego a su vez esas naciones que están en esa plurinacionalidad no tienen nacionalidades dentro. Es decir, ahí son como el ser de Parménides, ¿no? Son esferas perfectas y eternas que a su vez no admiten la plurinacionalidad dentro. Es decir, lo que habría que decirle al señor Urtasun es, por ejemplo, por qué no propone lo mismo, bueno, ya sé que no es competencia suya, pero que le proponga a su homólogo, al conseller de Cultura de Cataluña, pues que disperse la obra artística del Museo Nacional de Cataluña
pues de momento por toda Cataluña y luego por el resto de España, por ejemplo, ¿no? Y que San Clemente de Taúl, los frescos que están ahí depositados, o Santa María de Taúl, pues, no sé, pues que se exhiban en Lérida y luego en Huesca, por ejemplo, y lo vayan dispersando. Es decir, Claro. ¿por qué no? Pues, o sea, ante esta gente lo que hay que conducir es siempre sus argumentos ad absurdum, porque ellos siempre lo que utilizan es la idea de que todo lo que sea uno, lo que sea común, lo que sea de todos, eso es anatema, eso es aberrante, ¿no? Es una izquierda muy extraña, porque es la izquierda del particularismo, de los esencialismos, de los hechodiferencialismos, pero siempre contra España, ¿no? Son siempre contra España, pero nunca ven lo reaccionario que hay en sus naciones, ¿no? O sea, siempre la reaccionaria es España, que es centralista, pero luego no ven el centralismo que hay dentro de esas nacionalidades. Es decir, el centralismo de que el Museo Nacional de Arte de Cataluña está en Barcelona. ¿Por qué no está en Ampurdá? ¿Por qué no se admite l'Empordà como nación? Y entonces que se devuelvan las obras de artistas del Empordà al Empordà, o a Lérida o al Baix Llobregat, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé, es algo ya disparatado, aberrante. Entonces ya pues les dan ganas de cachondearte y de responder con argumentos ad absurdum. No sé, como ellos te van a acusar siempre de que eres un facha y un centralista, ¿no? Recurren siempre al argumento, la reductio ad Hitlerum, como dice Pedro Insua, ¿no? Es el reductio ad Hitlerum. Cuando tú vas a contraponer algo a ellos, eres un facha y eres un nazi y por proponer eso, pues ad absurdum. Pues claro, es lo que se me ocurre, ¿no? ¿Por qué no proponerles eso? Claro, claro. Es absurdo total, entre otras cosas, porque, no sé, además cuando vamos a ver un museo, yo por lo menos, bueno, y la gente en su conjunto, vamos a ver la sala de Velázquez, y la sala de Velázquez me encuentro pues las meninas, las hilateras y tal. Entonces, claro, ahí a través de los cuadros yo palpo la historia y la relaciono, las hilanderas con, pues, o la fragua de Vulcano, en fin, de alguna manera me empapo dentro del espíritu y el contexto del barroco y y del espíritu renacentista, ¿no? Y entonces, claro, si a mí me lo dispersan, pues a mí las meninas no me dice nada, porque lo descontextualizo, o sea, no tiene sentido. Tienes que ver la obra en salas que reúnan la mayor parte de los cuadros más significativos del momento, de la historia, para palpar y tocar la historia casi con sus elementos sensoriales, ¿no? Entonces, para mí que aquí hay dos fines. Uno, desvertebrar ese conocimiento, liquidarlo, y por otra parte atacar a Madrid, porque Madrid es el objetivo a abatir. Yo creo que ahí hay un elemento político que es ir contra Madrid, porque en Madrid no lo controlan. Entonces, hay que hacer favores y dar regalitos a los amigos. Y con lo cual, lo que menos les interesa es la cultura. Sí, bueno, y luego esa idea también de confundir Madrid y España, que a ellos también les interesa. Ellos hablan de la política de Madrid, ¿no? Y confunden, le manipulan. Por ejemplo, desde el País Vasco, cuando ves la ETV o cuando oyes Radio Euskadi, no, es que a ver si esta crispación que existe ahora mismo en la política madrileña no se traslada a las elecciones vascas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo que la política madrileña? Sino la política nacional o española, pero claro, como es también anatema decir España, por eso dicen siempre este país, o dicen el Estado, nunca es como que les quema en la boca decir España, pero yo no creo que sea por tanto, porque les daría igual que el Museo del Prado estuviese en Valladolid, o sea, tratarían de dispersar la obra y el patrimonio igual, van contra lo común, contra lo que es de todos, entonces quieren partir eso. Lo que decía Gustavo Bueno de que al fin y al cabo la nación es el censo, el mapa y el museo, es decir, el censo es la población, es la demografía, el museo es los antepasados, son los muertos, eso es la patria, esos también votan, ¿eh? Y claro, quieren acabar con esa memoria común y es el territorio, es el mapa. Entonces quieren este grupo plurinacional y todas estas ideas de confederación y confederalismo para luego integrarnos en Europa, en esa Europa inmaculada y perfecta y que huele a futuro eternamente y que no se desgasta, ¿no? Entonces es necesario ir
ir, pues, crear el mosaico de confederaciones, de regiones, de naciones, y cada uno con su museo nacional, y cada uno con su lengua, y cada uno con su... ¿no? Lo que decían el romanticismo alemán, ¿no? Al fin y al cabo es eso, ¿no? De ein Volk, in Sprache, in Territorium. Es eso, la idea de un pueblo con una lengua. Somos un sol poble. Nosotros sí, somos un sol poble. Nosotros somos un pueblo. La palabra uno, la unidad de Parménides, ellos la tienen siempre presente. Los que tienen que ser diversos son los demás. Ellos no tienen necesidad de ser diversos. Entonces exigen a los demás, exigen a España. España es siempre culpable. Es lo que decía Muñoz Grandes de Rusia, ¿no? Rusia es culpable. Pues para ellos España es culpable. Siempre, haga lo que haga, da igual. Da igual lo que haga. Si llevamos el Senado a Barcelona, seguiría siendo culpable España. O sea, da lo mismo. Esta idea de dispersar desde Madrid distintas, no sé, llevarnos una cámara territorial o una cámara del Senado a otro sitio, daría lo mismo, ¿no? Porque no les vas a satisfacer nunca. Lo que tienes que decir es, bueno, si España es plurinacional, ¿por qué Euskal Herria no es plurinacional? Claro. Si tú defiendes el privilegio unilateral a la secesión dentro de España como nación, que no es el derecho a autodeterminación, sino el privilegio unilateral de la secesión, ¿lo defiendes también dentro de Cataluña? ¿És el Empordà una nació? ¿Es el Val d'Aran una nació? Entonces, hay que utilizar ese tipo de armas de la Kulturkampf contra ellos. Y claro, ahí ¿qué te van a decir que no? ¿Y por qué no es una nación? ¿Por qué no es una nación el Empordà? Porque igual Josep Pla defendía que él cuando hablaba del país, de la gent del país, Josep Pla se refería a eso, al Empordà. ¿No? Entonces, Sí. pues, Ese es el motivo por el que en un momento determinado yo me embarqué en la aventura de Unidad Hispanista, Alavesa, perdón. Unidad Alavesa era un partido de Álava y el propósito era romper el proyecto nacionalista, lo digo tal cual, porque ese era el objetivo, con sus mismos argumentos. El PNV decía fueros, que yo desde entonces dejó de hablar de fueros, ¿eh? Pues nosotros, pues claro que sí, fueros, Álava, ¿vale? Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, 3 fueros diferentes en 3 momentos diferentes también en los que surgieron los fueros. Pues bien, pues vale. ¿Qué quieren? ¿Derecho a la autodeterminación? Claro que sí. En la República hubo un proyecto de Carta Foral de Álava, que era un estatuto alavés, ¿eh? Para constituir una comunidad autónoma alavesa. ¿Por qué no? Es decir, allí donde ellos dicen nación, yo también digo nación, efectivamente, mi nación es Álava, ¿vale? Correcto. Empezamos a hablar en esos términos, pues yo también. Y ahí se les acaba el discurso. Eso, se pusieron muy nerviosos los nacionalistas hasta que lograron que Unidad Alavesa desapareciera. Pero vamos, el argumento ese es que se ha realizado en Álava. Yo participé de él por rabia, ¿no? Por decir, no, esta gente nos va aquí a hacer tragar con rueda de molino y mentiras, porque todo es un cúmulo absoluto de mentiras. Es al fin y al cabo esto, perdona. Sí. No, perdona. Es una bufonada, pero la bufonada la hizo muy bien en su día Albert Boadella, cuando defendía lo de que él era el presidente en el exili de Tabarnia, por ejemplo, ¿no? Y emitía comunicados desde Madrid, que estaba en el exili y se fue a Waterloo y grabó allí también alguna pantomima delante. Pues es eso, es reivindicar, ¿por qué no?, la nación de La Rioja Alavesa o la integración de La Rioja Alavesa en La Rioja. Pero casi como bufonada, ya sabemos que eso no es absurdo, o sea, nadie va a reivindicar dentro de Álava que La Rioja Alavesa se integre, pero bueno, pues puestos al disparate de esa unidad, de esa entidad metafísica que se llama Euskal Herria, pues ¿por qué no? Pues la Veronia, o sea, y en Veronia lo que reivindicamos es que se hable en veronés, porque es lo suyo, es nuestro idioma celtíbero, ¿y por qué no vamos a recuperar el idioma celtíbero? En una Veronia unida que vaya desde Varella, en Logroño, hasta Aro y hasta los Montes Obarenes y reivindicar esa nuestra territorialidad como nación oprimida por la nación vasca. Efectivamente. Hay que llevar el absurdo a su expresión máxima de absurdo, ¿no? Es decir, está claro que ante disparates, pues hacer unas risas con el disparate y decir, mire, ustedes
hacen el ridículo, y lo malo del ridículo es que cuando la gente no se da cuenta de que es ridículo, va vestido de payaso por la calle sin darse cuenta de que está haciendo el payaso. Y entonces, pues, hay que ponerle ante su propia realidad. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, pero mientras tanto están haciendo un daño terrorífico, por ejemplo, en la educación, en la enseñanza, ¿no? Claro, pues, porque están privando a los alumnos de conocer su propia historia, privarán, según si sigue este mentecato con su idea de disgregar los fondos del Museo del Prado, pues los alumnos, los niños no podrán ir a Madrid a ver el museo. Tendrán que buscar a ver dónde está un cuadro de Goya, el del fusilamiento del 2 de mayo, pues tendrán que buscarlo, pues no se sabe dónde. Tendrán que ir a internet a ver dónde está este cuadro. Es que es un disparate. Es un disparate. Lo que menos están trabajando esta gente es por el bien común y el interés general. Están haciendo una política de campanario, ¿no? Que no tiene ningún sentido ni objeto real pues en este caso, del desarrollo de la cultura y la propaganda de esa cultura para que se forme un tronco antropológico común y haya una idea colectiva de dónde venimos y cuáles son nuestros orígenes. Ese es el tema de fondo. Yo ahora estoy pensando también que creo que igual, incluso políticamente, no es por darles ideas, pero políticamente igual como tronco histórico y antropológico común, pesa mucho más el Museo Arqueológico Nacional igual, también, por supuesto, el Museo del Prado, ¿no? Pero en el Museo Arqueológico Nacional está la Dama de Elche, está parte de toda esta arte y cultura de los talayots, por ejemplo, en las Baleares, con esos toros de bronce enormes que te encuentras ahí en la sala en cuanto entras en el Museo Arqueológico Nacional. Y pues no sería disparatado que esta gente piense en devolver eso, por ejemplo, a Baleares o por ejemplo, algún mosaico que se ha sacado de la Vía de las Musas en Navarra, y que podría ir por ahí la cosa, ¿eh? No des ideas, por si acaso. No quiero dar ideas, pero que realmente cuando estás en el Museo Arqueológico Nacional, ahí sí que estás realmente en el museo en el sentido que lo decía don Gustavo Bueno. La idea del museo como memoria de quién eres, porque tus antepasados, hay un hilo con tus antepasados, ahí pesan y votan los muertos en el Museo Arqueológico Nacional. Es mucho. Hay un patrimonio histórico, artístico, antropológico que se ve ahí. Bueno, desde Al-Ándalus, aunque no es demasiado el fondo que hay sobre Al-Ándalus, pero bueno, podría reivindicar también parte de lo que sea de Andalucía, pues ahora mismo como existe la nación andaluza y como ahora incluso el PP y Moreno Bonilla pues rinden pleitesía al fundador de la gran patria andaluza, Blas Infante, o sea, porque aquí no se libra nadie ya de toda esta dispersión, este cantoralismo ya ridículo, nauseabundo, ¿no? Pues es eso, es la parodia, o sea, esto que decía Marx, que primero se da la historia como tragedia y después como farsa, pues primero se dio como tragedia con el cantonalismo en la Primera República, el cantón de Cartagena declarando la guerra con la Armada a Alemania, declarando la guerra a Alemania. Pues ahora vemos aquí cómo ese cantonalismo pues tiene embajadas por todo el mundo y establece relaciones económicas y diplomáticas, todas estas, las republiquetas, ¿no? Y entonces, ¿qué disparate es este ya? ¿Qué disparate? ¿Qué locura es esta ya? Es totalmente demencial, sí. Ahora, ya es triste que gente así llegue a ministerios, ¿no? Y a la cúpula de un ministerio. O sea, realmente hace tiempo que hemos perdido el norte y que se ha degradado la representación política hasta límites ya insospechados. Porque se puede ser, y de hecho fue por el propio Gustavo Bueno, que lo has citado, tenía una ideología de materialismo histórico, ¿no? Era marxista, luego no sé si dejó de serlo. Bueno, marxista, bueno, su base es la escolástica, es el materialismo histórico. Bueno, yo creo que él nunca fue marxista en el sentido de militante. Pero bueno, sí, el materialismo filosófico, parte del materialismo filosófico es el materialismo histórico. Pero bueno, no creo que Gustavo Bueno fuese marxista. Pero bueno, en todo caso, pues era, en fin, no era un hombre
casposo, antropológicamente casposo. Era un hombre, un pensador que ha creado escuela, una escuela potente, ¿no? Pero, bueno, pues me voy a referir también a Sánchez Albornoz, presidente del gobierno de la Segunda República, exiliado y el mejor medievalista, a mi entender, que ha tenido los tiempos. Y sin embargo, pues no hacía tonterías con las orejas, como ahora esta gente que se predica de izquierdas, ¿no? Gente de izquierdas ha habido muy potente y con un fondo intelectual brutal. En el Partido Comunista de España, en mis tiempos, pues había gente que tenía una cabeza muy bien puesta. En la izquierda había gente muy buena desde el punto de vista intelectual. Que yo no reivindico las izquierdas con esto, sino que simplemente reconozco una realidad. Pero todo ese mundo de la izquierda se ha ido degradando y descomponiendo y volvemos a Largo Caballero y los tiempos de Indalecio Prieto y en lugar de buscar como referencia a Ballesteros, pues tenemos esta gente aquí, ¿no? Que, en fin, que hacen histrionismo barato y que degradan la ejecutoria y nada más empezar que venga un personaje así y empiece con esa propuesta, no sé si es a modo de globo sonda, a ver cómo reacciona el público o como idea firme de hacerlo. Pero bueno, es que yo creo que Urtasun y toda esta gente de estos grupos socialdemócratas plurinacionales, y meto en el mismo saco ahí a RC, a Bildu, a Sumar, a Podemos, es que no son comunistas. ¿Tú te imaginas a Stalin desperdigando la obra del Hermitage por toda Rusia? ¿A alguien se le ocurre? O sea, llamar comunista a esta gente es hacerles un honor. O sea, no son comunistas. Son simplemente anglobalistas, pues, socialdemócratas, progres, que consideran que es progre, pues eso, el hecho de diferencialismo. Son vasallos del ultraliberalismo, del fundamentalismo democrático pues eso, de un ultraliberalismo pues anglomaníaco, además. O sea, van de antiimperialistas y rinden pleitesía a Europa, son todos europeístas, creen en Europa, o sea, es algo aberrante. Y ahí pues se encuentran todos, bueno, pues España se rompe, que es lo que te dice ahora el PSOE, pero ya nos encontraremos en Europa. Lo que decían hace unos años los nacionalistas te lo dicen ahora. Ya, entonces, son esos, cuidado que por ahí va. Son hijos todos del SPD alemán, pero no son comunistas. Bueno, es que el propio PC hace tiempo que ha dejado de ser comunista. Y el propio PC, desde prácticamente su fundación, además que admite el derecho de autodeterminación. Un partido comunista que admite el derecho de autodeterminación está condenado a lo que ha sido el PC, pues a su propio fracaso, a su propia destrucción. O sea, China jamás admitió el derecho de autodeterminación, jamás siguió en eso al Comintern. Jamás. Pero bueno, estos no son ni eso ya. O sea, sí, a mí me hace gracia cuando les llaman comunistas o gobierno social comunista. Pero te has visto, si son el mejor útil que tiene ahora la Unión Europea en España. La Unión Europea necesita y favorece el gobierno de esta gente porque no va a haber protestas sociales. Son realmente los que van a mantener la paz social. Mejor que el PP. Son mejores que el PP haciendo el trabajo, porque el PP es eso, es el PSOE 10 minutos después. ¿Cuál es la función del PP? Si es venir a recoger las migajas de lo que deja esta gente. Entonces, no sé, llamarles comunistas, pero ¿en qué momento proponen la nacionalización de los medios de producción? Sí. Aparte de que lo que dices tú es muy cierto, en este momento el proyecto de la plutocracia o de la burocracia de Bruselas, el proyecto vamos a decir, el Consejo de Europa, es lograr una Europa donde no haya estados nacionales. Una Europa en la que se elimine el derecho al veto. Es decir, el derecho al veto es algo tan simple como lo que hace Hungría o Polonia, decir, no, esto nos perjudica a nosotros. Esta decisión no nos gusta y, por tanto, la vetamos. Nosotros estamos aquí por una libre adhesión, pero nosotros no formamos parte de un Estado confederal europeo, sino formamos parte de una unión colaborativa europea para lograr que se armonicen los derechos nacionales, es decir, la soberanía nacional, con la configuración de un
de un espacio europeo de colaboración, de ayuda mutua, de desarrollo económico, de unidad monetaria y transacción económica. Pero claro, lo que quieren es un Estado, una Europa unificada bajo el mandato o el mando de Alemania. Y eso no es Europa, eso es otra cosa. Eso es, lo decía muy bien Gustavo Bueno en su libro España contra Europa. España frente a Europa. Frente a Europa, eso es, frente a Europa, eso es. Él decía que España configuró el espacio europeo y la fuente de la civilización occidental era la hispanidad. Y por tanto, con Carlos V de Alemania y I de España se formó lo que ahora es la Unión Europea y se configuró un espacio cognitivo, antropológico, cultural, sobre la base de una religión que luego, con la entrada del protestantismo, ya iniciamos todo el proceso de la Revolución Francesa, después de la Revolución rusa, más tarde, en fin. El luteranismo fue la fuente y el desarrollo de todas esas distopías posteriores, ¿no? Y ya se descompuso aquello. Pero vamos, Gustavo Bueno yo creo que abogaba por esa unidad europea, pero bajo un principio, que es que España es Europa. España no entra en Europa, es que es Europa. Luego es muy curioso esta visión de Europa que tienen, por ejemplo, los secesionistas. No me gusta llamarles ni nacionalistas ni independentistas, los secesionistas. Siempre se están quejando de que el gobierno central, claro, no puede comprender las necesidades que tienen sus distintos territorios y que además Madrid está demasiado lejos, ¿no? Para ellos Madrid está muy lejos, pero Bruselas no. Bruselas, Frankfurt, Berlín y Washington, que es desde donde se gobierna Europa, esos puntos no están lejos. Es Madrid la culpable, nuevamente. España es culpable, pero la oligarquía bruselense o alemana o anglo, ¿no? La plutocracia anglobalista, ahí se someten perfectamente a ese centralismo. Ahí no hay problema de ceder sus soberanías o sus supuestas soberanías. Ahí no discuten eso, ¿no? Es simplemente que son antiespañoles. O sea, su razón de ser es matar y acabar con España. Y ¿a quién interesa que haya pequeñas naciones y España en España se creen esa confederación de pequeñas republiquetas? Pues a un imperio. Es decir, cuando las repúblicas hispanoamericanas se independizan porque hay una dialéctica de imperios ahí. Y el imperio que le interesa que esas repúblicas estallen es al Reino Unido, por ejemplo. El Reino Unido no quiere una Hispanoamérica unida y por eso financia a los falsamente llamados libertadores. Es decir, esta idea de que yo me independizo por mi santa voluntad, no, tú en todo caso te podrás separar de la nación a la que perteneces, pero porque hay un interés por parte de otro imperio. Es decir, Kosovo, ¿por qué es hoy en día, bueno, no internacionalmente reconocido, pero por qué es un Estado más o menos independiente? Pues porque le interesaba a Estados Unidos en su día desgajarlo de Serbia. Y ahora mismo, ¿qué es Kosovo? Pues bueno, es un país que no está en la Unión Europea, que no tiene moneda propia, tiene el euro y que es una gran base militar de Estados Unidos. ¿Qué es Cuba cuando se independiza? Puerto Rico, Filipinas. ¿Qué son? ¿Se independizan? No se independizan. Pasan a pertenecer a otro imperio. Es decir, es posible, lo que hay que decirle a esta gente es que en el futuro sería posible una Cataluña o un País Vasco desgajados y separados de España, pero no serían independientes, pertenecerían a un imperio. La prueba es la propaganda oficial del gobierno vasco cada vez más, en todos los medios de comunicación es en inglés. Es en inglés. Porque ya su bandera, la bandera que diseñan los racistas, estos señores Luis y Sabina Arana, es una copia de la Union Jack. Pues va a hablar ahí de todos los negocios que tenía de la Sota en la Primera Guerra Mundial, en los astilleros, con todo el Reino Unido. Es una copia de la Union Jack. Bueno, pues a más, ahora ya la propaganda, los nombres, no la onomástica, pero sí la toponimia ya de instituciones que se está dando en el País Vasco es en inglés. Basque Culinary Center, el Basque Exhibition Center, el Birth Center de Urdaibai, o sea, todos
ahora mismo la publicidad institucional es what the Basque. What the Basque. O sea, no nos gusta la lengua del imperio cuando es el español, pero sí nos gusta la lengua del imperio cuando es francés o cuando es británico, ¿no? Entonces, son vasallos de otros imperios, por eso son traidores. Son traidores precisamente porque son españoles. Y eso es lo que hay que desmontar, ¿no? Contra lo que hay que ir y contra lo que no va ningún partido del régimen del 78, contra el que nunca se enfrenta el PP. El PP nunca se enfrenta a eso. En el PP hay anglomaníacos a porrillo. O sea, que en Madrid haya una plaza en honor a Margaret Thatcher, clama al cielo. Sí, sí. O sea, cuando tú en tu territorio tienes una colonia de otra potencia, que es Gibraltar, y tus representantes gubernamentales y tu jefe del Estado y tu heredera al trono en un discurso habla en inglés. En inglés, cuando De Gaulle jamás en una intervención pública hablaría en inglés, jamás, aunque lo sabía, porque estuvo exiliado allí en la Segunda Guerra Mundial. ¿Te imaginas a De Gaulle hablando en inglés ante la ONU? ¿Qué pasa? ¿Que hay minganillos en el Congreso de los Diputados? Y cuando se habla en foros internacionales en español, que es como tendrían que hablar, no se puede traducir a los que están allí, no se les puede traducir del español a sus respectivos idiomas. Entonces es ya una asunción, pero no solamente ya por los secesionistas, sino por España en general, la España inane, la España que se ha dejado vencer, que ha bajado los brazos, pero en lo más evidente, que es tu idioma nacional, que es un idioma universal, que lo hablan 550 millones de personas. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo que se permiten topónimos en inglés? ¿Pero qué es esto? ¿Pero cómo? Cuando en Cataluña se está prohibiendo rotular a negocios en español. No puedes poner el nombre de tu restaurante en español. Y en inglés sí. Bueno, pues en la siguiente ya en árabe también, ¿no? En árabe, y el nombre más común es Mohamed, pues que se permita. En Cataluña ya el topónimo, o sea, la onomástica ya gana a los Oriol y a los Arnau, entre los niños recién nacidos. Bueno, ¿por qué no? En árabe sí, en inglés también, pero en español no. No, es hispanofobia. Lo que dices es verídico hasta tal punto que, vamos, que es una obviedad para el que no lo quiera ver, porque hay mucha gente que no lo ve. Estos que se proclaman nacionalistas y que proclaman pues la autodeterminación, etcétera, están haciendo precisamente lo contrario a esa autodeterminación, porque no es posible la autodeterminación en un mundo globalista. No digo globalizado, digo globalista, del nuevo orden mundial, bajo la égida del mundo anglo, ¿no? Que es que las plutocracias inglesas son las que están promoviendo ese orden como es una forma de hegemonía totalitaria sobre el mundo, ¿no? Entonces están haciendo pleitesía a ese mundo. Pero el propio Said Norera ya lo empezó a hacer al principio de su transcurso, ¿no? En un momento determinado, cuando pierde España la guerra de Cuba, felicita a Roosevelt, bueno, uno de los Roosevelt, el primer Roosevelt, el presidente, felicita a través de la embajada por ese éxito, por lo cual va a la cárcel. Es decir, esa admiración hacia lo anglo, ¿eh? El mismo Aguirre, el Endacari Aguirre, estuvo al servicio de la CIA, espiando en el Cono Sur a ver lo que hacían los hispanos en el Cono Sur y sirviendo a los intereses de Estados Unidos, traicionando en teorías a lo que era su patria rechazada, pero al fin y al cabo su patria, era un traidor a España, ¿no? A España y a Hispanoamérica, por cierto, porque iba contando los cuentillos de lo que él oía y tal, para ver un poco lo que se movía por los países hispanos americanos. Entonces, esa pleitesía a lo anglo desmiente su vocación de nación, porque lo que quieren es cambiar de amo, pero no ser nación como tal, sino cambiar de amo. Y está sirviendo además a las plutocracias, en este caso europeas, en su afán de
de unificar las políticas y pasar por encima de los derechos nacionales. En este caso, de los países históricos, de las naciones históricas como es España o cualquier otra, Hungría, en fin, Polonia, en fin. El PNV desde la tradición de Santoña, que sí. el PNV nunca quiere recordar eso, siempre le pide al gobierno español que pida perdón por el bombardeo de Guernica, algo totalmente absurdo, porque entonces el gobierno español tendría que pedir perdón a Madrid por los bombardeos sobre Madrid, a Barcelona, a Valencia, tendría que pedirse perdón a sí mismo, ¿no? Es algo disparatado. ¿Cuándo va a pedir perdón el PNV a la población vasca no nacionalista por la traición de Santoña? A la UGT, a los batallones de Juventudes Socialistas Unificadas, del PSOE, del PC, de la CNT, esos no eran vascos, ¿no? Cuando firma la traición de Santoña, solo eran vascos los batallones del PNV y de ANV, los que eran nacionalistas. ¿Cuándo nos va a pedir perdón? Entonces, ahí no tiene ningún empacho en ponerse al servicio de un imperio, del imperio en este caso de las fasces. Cuando acaba la guerra civil, no tiene ningún empacho en ponerse en ese momento al servicio del Reich, del imperio vencedor en ese momento. Porque ¿qué hace José Antonio Aguirre en Berlín? Si eran tan perseguidos, si el nacionalismo vasco era tan perseguido, ¿cómo el señor Aguirre se mete en la boca del lobo? Porque va a Berlín. Y luego, pues cuando ve que el imperio hegemónico, ¿no? El hegemón es Estados Unidos, pues a Estados Unidos. Pues al que toque. Si hay una invasión marciana, pues ante los marcianos. O sea, con quien sea, menos con España. Con quien sea, menos con España. Todo lo que han hecho los nacionalistas, tanto vascos como catalanes, ha sido perjudicar y destruir a España y hacer todo lo posible para que España fuera ingobernable en cualquiera de los procesos históricos en los que han estado. Tanto en la República como después, ahora mismo, en el proceso constitucional, donde se les dio todo tipo de peticiones que ellos demandaban y ni así. Se abstuvieron, no votaron a favor de la Constitución. Y la adicional primera de la Constitución es un favor a ellos, el título octavo es otro favor a ellos. Todo lo que se hizo de la España autonómica fue una especie de rendezvous, de ponerse al merced y besar los pies de los nacionalistas, cosa que fue un error a mi juicio, pero y ni así se abstuvieron. Porque siempre es un error, Ernesto. Siempre es un error ceder cualquier cosa. Ceder algo es cederlo todo. Ceder algo ante el secesionismo es cederlo todo. Nunca, nadie, nunca, jamás en España les ha dicho no. Nunca. De ahí viene todo. Estamos recogiendo nueces, pues desde siempre. Y con la guerra, con la sangre, con los tiros, con las bombas. Y nadie les ha dicho no. Porque no ha habido por parte. España ha desertado. España ha desertado del País Vasco y de Cataluña. Totalmente. No hay Estado. No hay Estado. ¿Cómo? No hay España y el Estado de Derecho también ha desertado. O sea, aquí no hay Estado de Derecho. Es decir, se reivindicaba una cosa tan alemana como el patriotismo constitucional, que decía Sabater. ¿Y eso qué es? ¿Qué es el patriotismo constitucional? Si ahora no hay nada más constitucional que lo que está haciendo Sánchez. Pero si lo de que está haciendo Sánchez es perfectamente constitucional. ¿Cómo vas a defender la Constitución? Lo que tendrás que defender es a la nación española, tendrás que defender a España, no a esta Constitución. Esta Constitución, pues bueno, ya ha acabado, pero una vez que está finiquitada ya está. Esto está, el régimen y esta Constitución del 78 ya es esto. Decían, no, pero más Constitución, pero más Constitución como... No, es que nosotros somos autonomistas frente a los independientes. No, pero es que el autonomismo conduce a esto, a lo que tienes ahora. Lo que decía Vázquez de Mella, queréis poner tronos, ponéis tronos a las causas y queréis poner cadalsos a las consecuencias. Pues eso, si defiendes la Constitución y defiendes el autonomismo y defiendes la España foral y la Navarra foral, pues es esto. Al final es que, pues, dos huevos duros. Yo te subo la apuesta y qué mejor defiende esa foralidad de Navarra que Bildu ahora mismo, mucho mejor que UPN. ¿Para qué es necesario UPN ya?
¿Cuándo han defendido la igualdad entre los españoles? No la han defendido. Es que no la han defendido los propios regionalistas, los propios foralistas, la derecha española, el PP, AP, pero sí han sido todos. Nunca han defendido la unidad territorial en España, jamás. ¿Quién empieza a expulsar a la Guardia Civil de Navarra? Bildu, no. Bildu simplemente ha rematado lo que han iniciado los otros, el amejoramiento del fuero. Entonces ahora se echan las manos a la cabeza diciendo, Dios mío, pero si hemos estado sembrando para otros, como decía en Suiza Simón Bolívar, ¿no? Que decía San Martín, hemos estado arando en el mar. Claro, habéis estado arando en el mar, habéis estado preparando el terreno para lo que ha venido ahora, para lo que viene ahora. Es una Navarra en Euskal Herria, claro. Pues ¿qué os creíais? ¿Qué os creíais? ¿Que defender el convenio frente a los otros españoles era algo bueno, era algo fetén? Era algo, será la Navarra española. Pues eso ha caído ya. Así es, así es. Pues tenemos que ir terminando porque, bueno, el tiempo va pasando, y, por cierto, muy rápido. Pasa el tiempo rapidísimo. Pues muchas gracias, Juan Manuel. Gracias a ti, Ernesto. Nos hemos despedido un poco del tema, pero bueno. No nos hemos despedido porque en el fondo del problema del Museo del Prado está eso. El Museo del Prado es algo material, pero el problema del ataque al Museo del Prado es espiritual, no es material. Sí. Pues muchas gracias por tu Ernesto, un saludo en este programa y, en fin, que se repita. Vale. Vamos a ver cómo es esto.